¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a su canal Más allá de la charla, un lugar donde hablaremos temas de entretenimiento, cultura general, salud y alguna que otra historia de terror que no sepamos. El día de hoy traeremos un tema muy interesante y muy importante, ya que es algo que cada vez se está viendo con más frecuencia en nuestra sociedad, por lo cual consideramos que es de suma importancia pues dar un poquito de información en búsqueda de que se difunda más este tema. Pero antes de entrar en materia, quiero presentarles al Jack Sparrow de este Perla Negra, mi hermano Eduardo. Amigas, amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias por esa gran bienvenida, esa introducción. Y Johnny D estaría celoso de haberme dado esa bienvenida. Así es, un tema de suma importancia que no solamente afecta a personas grandes, adultos, también afecta a niños y hoy en día a una escala, la escala de afectación a los menores de edad, pues va aumentando, va en aumento. Entonces, de suma importancia que se queden a escuchar este tema, eh, valga redundancia, muy importante que les va a servir a todas las personas que lo escuchen. Así es. Y pues vamos empezando con el tema. A lo largo de nuestras vidas ocurren sucesos que nos dejan marcados para siempre. Algunos de ellos son tan impactantes que cambian por completo nuestra psique, dejando marcado nuestro comportamiento futuro. En algunos casos, estos cambios son tan drásticos y graves que se convierten en una enfermedad, ya que pueden llegar a tal grado que nos impide continuar con nuestra vida diaria. Si tú alguna vez has ido en un avión y mientras vas en el vuelo, el avión de la nada comienza a descender y se desploma de forma repentina, para a los pocos minutos aterrizar sin problema alguno. Si al sentarte a comer, miras tu plato servido y comienzas a asfixiarte con la comida sin siquiera haber probado bocado. Si alguna vez has salido de tu casa para iniciar tu día y de pronto ves cómo a tu alrededor se comienza a desplomar, se comienza a incendiar o incluso hasta destruirse. Si has pasado días encerrado en tu cuarto porque sabes que si sales algo grave te va a suceder. O si alguna vez has sentido taquicardia, dificultad para respirar, sientes una presión muy fuerte en el pecho, dolor estomacal, comienzas a temblar, sientes mareos, el ritmo de tu corazón se acelera, sientes como la vida se te escapa de las manos. Vas corriendo al hospital y al llegar te hacen todas las revisiones posibles. Te entregan los resultados y te dicen: todo está bien, usted cuenta con una perfecta condición de salud. Si tu respuesta fue sí a una o más de estas aseveraciones, es probable que estés padeciendo esta enfermedad. Como mencionabas hace un momento, esta enfermedad cada vez es más frecuente en nuestro entorno, cada vez se vuelve más grave y se presenta a más temprana edad. En muchos casos, esta enfermedad tiene finales trágicos, y lo más preocupante es que estamos comenzando a normalizarla y dejamos de darle la importancia necesaria. El día de hoy hablaremos de la ansiedad. Así es, la ansiedad va increciendo, este padecimiento va increciendo y esta importancia que tú mencionas la normalizan ya. Es que mi hijo tiene esto, es que tengo esto, es normal sentir miedo, es normal sentir tener una fobia, es normal estresarme por cualquier cosa, que si voy a tener un examen en la escuela, es normal que me sienta ansioso o estresado por saber cómo me va a ir, etcétera, ¿no? Hay muchos maneras de decir, probablemente estás padeciendo ansiedad o tu hijo probablemente esté padeciendo ansiedad, pero eso nos lo vas a contar más adelante. Pues la ansiedad no es pues se conoce como una respuesta natural, ¿no? Así O es lo es, que dicen muchos especialistas de la salud mental, que es una respuesta natural ante el estrés
yo hasta hace un tiempo tenía ese concepto, que la ansiedad era una respuesta normal, como tú lo mencionabas, algo que es normal en todas las personas. ¿Por qué voy Ujú, a preocuparme por algo que es normal? Si todos sentimos estrés. Pero pues, adelante, date karate. ujú. Pues el trastorno de ansiedad, la forma más común o más fácil de identificarlo es como todo aquello que nos provoca un miedo excesivo. ¿Ok? Esa es la ansiedad, esa sensación de o ese es el trastorno de ansiedad, esa sensación de sentirnos ansiosos y temerosos o con miedo de forma excesiva. Y hay algo bien importante que que es de recalcar y que es un punto fundamental para determinar cuando una persona está padeciendo realmente un trastorno de ansiedad, que la persona que lo padece es consciente de lo que está pasando, es consciente de que ese miedo excesivo que tiene no tiene una explicación. O sea, es bien común que te digan: "Es que me siento miedo, siento como una presión, siento que estoy enfermo, siento que algo va a pasar, que mis hijas, mi esposa, mis papás, algo pasó, algo pasó, algo pasó". Oye, pero, ¿te hablaron? ¿Viste una foto? ¿Te mandaron un mensaje? Ujú. ¿O por qué tienes ese temor? No, pues no sé, pero solo sé que algo pasó, que algo malo va a pasar. Porque la persona no le encuentra explicación o no sabe cómo explicarnos el motivo del por qué ese temor o ese miedo excesivo que está sintiendo. Ahorita que tú mencionabas el tema este de la ansiedad, y cómo lo estamos comenzando a normalizar, creo que es a causa de 2 cuestiones bien importantes. La primera es que tristemente vivimos en una cultura o en una sociedad en la que no se nos permite expresarnos y no se nos permite hablar de cuestiones emocionales, cosas que estamos sintiendo. Sigue habiendo estos tabú en la Sí, sociedad, desafortunadamente. así es. Y esto lo que provoca es que, pues ahora sí que vayamos echándole, pues tierrita así por encimita a un pozo que se puede ir formando con el paso de los años, hasta que llegue el punto de que estalla la bomba Ujú. y ahora sí todos a correr porque no sabemos cómo actuar. Cuando se pudo haber previsto o se pudo haber minimizado la gravedad de la situación, o si pusiéramos atención a lo que nuestros hijos o nuestras personas cercanas tienen que contarnos, o si le pusiéramos atención a todas esas personas que de repente se muestran temerosos o que de repente traen algún problema ahí emocional que quieren expresar. Y el otro punto que creo que ha propiciado el que este tema cada vez se esté volviendo más y más común, o que cada vez se esté normalizando más, es el tema de que no se habla claramente, no se toca claramente. Es decir, ansiedad, si tú buscas la definición de ansiedad, te habla de que es un miedo excesivo. O sea, te habla de un miedo, de que tienes miedo, pero la ansiedad tiene ciertas características o ciertas especificaciones que lo determina ya como un trastorno, porque Ujú. como tú lo decías, es normal sentirnos ansiosos ante ciertas situaciones, sí, eso es normal, sentirnos ansiosas como cuando tienes un examen o cuando te van a hacer una intervención quirúrgica, pues es normal que te sientas ansioso. Lo que no es normal es que después de que pasa ese suceso, tú sigas teniendo esa ansiedad o ese temor al suceso que ya ocurrió, perdón. Y ahí es cuando se empieza a transformar ya en un trastorno de la ansiedad. Pero es bien común que las personas confundan ansiedad con miedo, pero es más común aún que confundan ansiedad con estrés. Ok. Y eso es a causa de que, y aquí ahí disculpen a todos los colegas o a todas las personas que se dedican al tema de la salud emocional, que a lo mejor me voy a meter ahí en complicaciones con ustedes, pero creo que eso es culpa de los mismos especialistas, porque siempre se nos habla depresión, estrés y ansiedad. Ujú. La depresión siempre la hablamos específicamente como depresión, pero la ansiedad siempre la manejamos estrés y ansiedad. Sí, Si te has dado sí, cuenta de sí. eso. Siempre se nos habla, por ejemplo, cuando se van a dar talleres o algún tipo de conferencia,
conferencia o taller para técnicas contra el estrés y la ansiedad, o para el manejo del estrés y la ansiedad. Siempre, siempre. Y siento que que no hablar de los temas o de las cuestiones de forma clara y específica, eso ocasiona que no se le dé la importancia. Y no es tanto porque la gente no quiera darle la importancia, creo que va más por el tema de que no conocen la cuestión a ciencia cierta. No hay la suficiente información, o como siempre se nos maneja estrés y ansiedad, se pueden llegar a confundir las sintomatologías o los tratamientos necesarios para cada cuestión. O hay un concepto todavía yo cuando lo escucho esta palabra que ahorita te las voy a decir, muy conocida la palabra, yo digo, bueno, pues hay que conocer primero el metabolismo, la anatomía del ser humano para decir esto. Es que tengo nervios, es Sí, que me dio un ataque de nervios. Los nervios, hasta donde yo tengo entendido, los nervios están forman parte a- anatomía. de la anatomía, perdón, Sí. de todo ser humano. Entonces, ¿cómo decir tengo un ataque de nervios? Si los nervios están adentro. Es aquí donde confunden el término que burdamente se utiliza de nervios a ansiedad. Sí, 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 porque al final del día la ansiedad es un conjunto de cuestiones, es un conjunto de emociones que, que se desatan ante determinadas situaciones. Ahorita vamos a ir viendo un poquito más allá, no se nos desesperen y no se me pierdan. Ahorita vamos a hablar así específicamente de los tipos de ansiedad que hay y de sus especificaciones de cada una. Pero sí, sí, eso es bien común que pase porque pues al final del día la ansiedad es eso, es un conjunto de emociones que se conjugan, vaya la redundancia, ante una situación en específica, real o imaginaria. Y en la mayoría de los casos es imaginaria, es ahí cuando se empieza a convertir ya en un trastorno. Pero antes de entrar con eso, con ver los tipos de ansiedad que puede haber y hablar así un poquito más específico de las características de cada uno de ellos, creo que no podemos dejar pasar comentar la diferencia que hay entre el miedo y la ansiedad. Precisamente por lo que te comentaba hace un rato y les comentaba a ustedes también hace un rato. El que es bien importante determinar que ansiedad no es lo mismo que estrés y ansiedad no es lo mismo que miedo, Qué miedo. ¿sale? Ahorita vamos a hablar de la diferencia que hay entre el miedo y la ansiedad. Básicamente, ¿por qué? Porque la ansiedad se nos habla de que es un miedo excesivo. Entonces sí, sí es importante diferenciar el miedo de la ansiedad. Y que les quede claro el concepto y algo también un mensaje importante. Si ustedes han sentido como algunos de los síntomas que mencionaste que pueden ser causas de ansiedad o recordarles algo muy importante que no están solos, no están solos para nada. Muchas personas atraviesan este trastorno, esta problemática y lo más importante es aprender a diferenciar y saber manejarlo. Así es, y ahorita que estamos haciendo ahora sí que las advertencias y las menciones pagadas, algo que es bien importante y que quiero que quede bien claro. Jamás, jamás, jamás tomen este contenido como algo absoluto o como un sustituto para su terapia o para estar en atención con un psicoanalista. Ahorita en la actualidad es bien común que me duele poquito la rodilla, déjame fijo en San Google qué tengo. Y San Google te va a decir que puede ser desde que caminaste chueco hasta que tienes cáncer en los huesos. Pero San Google también te va a decir, pues es que si sientes fatiga, te duele la rodilla, sientes así como que calambres en los huesos o como que los huesos de repente te duelen y te lesionas con mayor facilidad que antes, pues esos son síntomas de que tienes cáncer en los huesos. Y tú ya, Ujú. ya vas corriendo, pues tengo cáncer, ya te asustas. Y pues resulta que no, nada más dormiste chueco. Y es que hoy en día pasa mucho eso, la mala información. Y Exactamente. internet es
es un mecanismo, por decirlo de alguna manera, o una herramienta, es la palabra, es una herramienta que desafortunadamente en vez de informar, malinforma a las personas. Entonces, es de suma importancia lo que comentas, no se vayan, lo que estamos diciendo nosotros no quiere decir tampoco que sea lo correcto. Y Ujú. recordar que cada persona tiene su propio concepto. Aquí lo importante es que tratamos de informarnos de muchas fuentes confiables para traerle la mejor información. No se crean lo que dice el Rincón de Vago, Sí, no, Wikipedia y todas esas paginucias que nada más les van a arruinar la vida en vez de mejorarla. sí. Y que quede bien claro esto, por favor. Jamás tomen lo que aquí decimos o jamás tomen lo que diga cualquier youtuber, cualquier podcast, cualquier video, cualquier tutorial. Jamás lo tomen como una verdad absoluta. Si tú estás pasando por una situación de esas, si tú crees que puedes estar pasando por una situación de estas, por favor, acude con un especialista. La sesión, la psicoterapia es algo que es individual. La forma en la que tú llevas o en la que se presenta en ti un problema de ansiedad, que es lo que vamos a tocar en este tema, o cualquier otro tipo de problemático, de trastorno que se te pueda estar presentando, es individual. Hay características generalizadas que se pueden presentar en todas las personas que tienen ese padecimiento que tú tienes, pero, pero al final del día se desarrollan de forma distinta en cada persona. Por favor, no sustituyas tu terapia psicológica o tus sesiones con un especialista por ningún video de YouTube, ni por ningún tutorial, ni por cocinemos con, ni porque hablemos de medicina con, ni curemos padecimientos con, Ni, ni ni, por oye, el que lee las cartas, ni la bolita de cristal, Walter no, Mercado, nada. ni Acude a tu especialista y acude con tu sesión de psicoterapia, por favor. suma importancia eso que comentas, hay que acudir a trabajar la salud mental, tienen que trabajar su salud mental y mencionar que si alguien les dice, sabes que vea psicología, vea con un terapeuta, no quiere decir que estés loco, no quiere decir que pues que estés mal de la cabeza como Comúnmente se desafortunadamente, cree. como comúnmente se cree y estamos encasillados las personas que nos dedicamos a esto de la salud mental estamos estigmatizados por la misma sociedad. Es que si vas al psicólogo, estás loco. Es que los psicólogos son bien metiches y nomás te van a bajar dinero porque no saben ni lo que estén diciendo y tú mismo les vas a decir tus problemas y es como hasta algunos llegan a confundirlo o a compararlo con esto de leer las cartas del tarot. Ujú. Entonces no es nada que ver. Si alguien te dice ve con el psicólogo o ve ayuda psicológica y todo esto, créeme que te lo está diciendo porque en verdad esa persona te quiere y te quiere ver bien. Entonces, no confundir las cosas. No es que, hago paréntesis, es que ya no necesito pagar mi consulta psicológica porque fíjate que el Luis y el Eduardo de Más Allá de la Charla, pues ya me dieron la solución a mi problema de ansiedad. No, señores, no dejen de ir a su consulta con su terapeuta. Sí, así es. Aquí lo único que tratamos de hacer es traerles un poco de información, obviamente de forma muy general, ya que este es un tema que es muy, muy, muy extenso. Es un tema que tiene muchas aristas y que nos pudiéramos pasar, no sé, pudiéramos hacer 10 o 15 episodios hablando específicamente de los trastornos de la ansiedad, sus características y toda la sintomatología y así como los tratamientos. Pero lo que tratamos de hacer aquí es eso, es nada más traer un poco de información, poner nuestro granito de arena para que la gente conozca por lo menos así por encimita lo que es la ansiedad, sepa lo que puede hacer, a dónde puede acudir en caso de que estés pasando por una situación de estas, que esperemos que no sea así, o que alguien que sea tu conocido esté pasando por algo de esta situación, pues que por lo menos estés informado y sepas cómo identificarlo y sepas cómo decirle, ¿sabes qué? Pues estas características que tú tienes pudieran ser o pudieran entrar dentro de un cuadro de ansiedad. Te aconsejo que vayas a una psicoterapia, pues para que te apoyen y te ayuden con las necesidades que estás presentando. Así es. Entonces, es eso. Y ahorita mencionabas algo bien importante
que la gente nos compara o compara a las personas que se dedican al tema de la salud emocional con hasta con los que leen las cartas. Y eso es bien triste ver cómo la gente no le da la importancia que requiere la salud emocional. La salud emocional es, es un pilar, es un pilar de tu bienestar. Porque si no tienes salud emocional no vas a tener salud de ningún tipo. Y al final del día, la mente es la que controla al cuerpo, perdón. Y si tu mente no está bien, pues tu cuerpo no va a estar bien. Y si tu mente está deteriorada, pues adivina qué, tu cuerpo va a estar deteriorado. Entonces, sí es bien importante eso, darle la importancia que requiere la salud emocional y que se acaben esos tabús que se tienen. Como decías, de que, voy al psicólogo, pues estás loco. O yo te recuerdo mucho cuando platicaba con mis amigos de que iba a estudiar psicología y me decían, pues vas a trabajar allá con los locos. No, pues no se trata de eso. O sea, el hecho de que asistas al psicólogo no quiere decir que estás loco. Simplemente es que tenemos algunas dificultades en nuestras vidas que a todos tarde o temprano se nos presentan. Y pues acudir a psicoterapia es nada más eso, es buscar una orientación para la necesidad que estamos presentando en ese momento. Así es, pues lo que mencionas también, cómo no recalcarlo, ¿no? Muchas veces las personas solamente le dan prioridad a su aspecto físico, a su salud física. Sí. Es que tengo sobrepeso, pues me cuido, comiendo bien, o voy al gimnasio. Pero ese sobrepeso tal vez empezó con un problema mental o hasta emocional, de ansiedad. La ansiedad puede derivar en eso, pero eso a continuación. Sí, eso lo vemos más a ratito. Bueno, acabado los paréntesis promocionales, vamos a continuar con el tema. Eh, Vamos a hablar de lo que es la diferenciación entre el miedo y la ansiedad. ¿Sale? Así a grosso modo, el miedo es una respuesta que se presenta ante una amenaza inminente. Es decir, ante una amenaza que está ocurriendo y que realmente está pasando. No sé, se me acabaron los frenos, se me dañaron los frenos del carro en plena carretera. Esa es una amenaza inminente. No sé, se empezó a quemar la casa. Esa es una amenaza inminente. Algo que realmente está pasando en el momento. Y el miedo nos activa para la defensa, para huir o para mantenernos alertas ante la situación que está pasando. Y el miedo se presenta durante el periodo en que estamos en presencia de esta amenaza. Es decir, el miedo se presenta en el momento que yo miro que la casa se empieza a quemar, actúo, hago lo necesario y una vez que mi casa se dejó de quemar, que pude apagar el incendio, el miedo automáticamente se va. Pues sí, es como bien lo mencionas, me preocupo en exceso, me Ujú. preocupo de más y obviamente esto va a generar un miedo. También recalcar que no hay que confundir la ansiedad con las fobias. Por qué menciono esto? Porque ahorita que estamos hablando del miedo excesivo, entonces tal vez muchas personas van a decir, entonces el tenerle miedo a las cucarachas como su servidor es ansiedad, es un sinónimo de ansiedad. No, no es nada que ver. La fobia es una cosa, la ansiedad es otra cosa, son cosas muy diferentes. Que tal vez la ansiedad sí tenga tintes de miedo, tintes de fobia o tintes de otra sintomatología, pero no quiere decir que es ese síntoma. Sí, lo que pasa es que la fobia en sí es un temor excesivo a cierta situación. Y obviamente la fobia te puede desencadenar periodos de ansiedad. De hecho, ahorita más adelantito vamos a tocar este tema, porque hablamos de uno de los trastornos que se maneja de la ansiedad, se llama fobias específicas. Pero es eso que tú mencionas, yo le tengo fobia a cierta cosa, a cierta situación, y el estar en presencia de me puede desatar un periodo de ansiedad. Sí son cosas distintas, pero ahora sí que van junto con pegado, Sí. ¿no? Pero sí es importante eso, como mencionábamos hace rato, es importante hacer todas esas diferenciaciones y aclarar estos puntos para que no se confunda una cosa con otra, pues, y obviamente mientras más clara tengamos la información, pues es mejor y nos va a servir y nos va a ayudar más en nuestras vidas o para ayudar a otras personas, ¿no? Una cosa es una cosa y otra Y otra cosa cosa es otra es cosa, otra mi Beni. cosa. Entonces, como mencionábamos, el miedo es lo que se presenta o lo que sentimos ante una amenaza inminente y el miedo se presenta solo durante el periodo o en un periodo corto, solo durante estamos en presencia de esa amenaza. Mientras que la ansiedad
se asocia con otras sintomatologías que pueden ser también físicas, no, más bien son físicas y emocionales, como comportamientos cautelosos o evitativos, tensión muscular, estar en alerta continua a una amenaza futura que puede ser real o imaginaria, y en su mayoría imaginarias. Este, pues también empezamos a sentir como esa opresión en el pecho, esa taquicardia, el nerviosismo, el sudor, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes cuándo se me da, a mí en lo personal, les voy a contar un poco mi caso, se me ha presentado ese tipo o esos síntomas de la ansiedad? Taquicardia, latido acelerado, hasta sudar frío, sentir que sudoraciones frías. Cuando mm, anteriormente en la escuela me tocaba exponer. Cuando pierde la América. No, no, el América, ¿cómo va a perder la América? Saludos para todos los de las Chivas, saludos. Eh, ya se me fue. En estas situaciones en las que tenía que exponer en la escuela o hablar frente al público, un público extenso o amplio, me daban estas sintomatologías, estos síntomas de ansiedad de las que mencionabas. Empezaba hasta taquicardia y sentir que me faltaba el aire, pero solo es cuestión de perderle el miedo, como se dice. Así es. Y otro punto que es bien importante de la ansiedad y cómo la vamos a diferenciar de lo que es el miedo, es que la ansiedad se presenta por un periodo prolongado. ¿Ok? O sea, el miedo desaparece en el momento que pasa el suceso o la amenaza inminente que me provocó ese episodio de temor o de miedo. Pero la ansiedad no, la ansiedad se queda y puede durar hasta 6 meses o más el estar con ese constante temor, con ese constante miedo en exceso o con esos brotes de ansiedad, que era como les comentábamos hace un ratito, pues físicamente pues empiezas a sudar, a temblar, sientes las presiones en el pecho, dificultad para respirar, dolores de cabeza, dolores musculares, y emocionalmente pues estás preocupado, inquieto, presentas nerviosismo, siempre estás pensando escenarios trágicos, estás con una preocupación constante por algo que puede pasar, pero pues que no sabemos si va a pasar o no. Incluso la irritabilidad y hasta la dificultad para alcanzar la concentración deseada Así es, son síntomas emocionales y mentales de la ansiedad. así es. Y como les comentaba hace un ratito, pues existen distintos tipos de ansiedad, y cada uno se clasifica entre sí por, por aquella situación o aquella cuestión que nos ocasiona el miedo en excesivo, el miedo en exceso, perdón, y que nos desata pues los brotes de ansiedad, ¿sale? La primera es el trastorno de ansiedad generalizada y esta se presenta prácticamente ante todo. ¿Ok? O sea, no hay en sí algo en específico que te desate la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada se puede presentar como por algún temor a un suceso que puede suceder en el futuro. Es que si yo un día viajo en avión, no, se va a caer, se va a estrellar, va a chocar, se va a explotar, me voy a morir, y mi familia, y mi esposa, y mis hijas, y mi trabajo. Y ahí te vas y te vas y te vas y se va haciendo una bola de nieve por algo que ni siquiera va a Oye, pasar. No te alcanza ni para comprar un boleto de avión y te estás preocupando por si se va a estrellar el avión en el que y más vas. si recientemente acabas de ver la biografía de Richie Valens, de Jenny Rivera, de Kobe Ah, Bryant o de Pedro Infante. anda. Entonces, más temor te va a dar treparte un avión, Sí, ¿no? o sea, acabas de ver la película de Serpientes a Bordo, ¿no? Ándale. Entonces, la ansiedad generalizada es eso, es una ansiedad persistente y excesiva, en la que existe preocupación por distintos factores, ¿no? Como pueden ser cuestiones laborales, cuestiones académicas, y son cuestiones que la persona percibe como muy difíciles o como que le van a ocasionar un problema futuro. Y aquí es importante lo que mencionábamos hace un rato. En ansiedad, en este tipo de ansiedad, perdón, en la ansiedad generalizada, la persona que la está padeciendo es consciente de que el temor excesivo o el estado ansioso en el que está es irracional, es ilógico, porque ni siquiera la persona sabe por qué está así.
O sea, muchas veces, no sé, a mí me ha pasado conocer gente que de repente, ay, espérate, ¿qué tienes? No sé, sentí como mucho miedo, o no sé, algo va a pasar, siento que algo malo va a pasar, siento que algo malo va a pasar. Y anteriormente que decíamos, pues háblale a tu mamá, háblale a tu papá, háblale a tus hermanos, háblale a toda tu familia, a tus conocidos. A lo mejor estás presintiendo algo, Ah, tengo un déjà vu. un déjà vu. A lo mejor estás presintiendo algo, no vaya a ser. Eh, ese pudiera ser un indicador de que estás en un periodo de ansiedad o estás pasando por una etapa de ansiedad. Recordemos que la ansiedad se presenta por Por etapas. un tiempo prolongado y por etapas. La ansiedad, en tu etapa de ansiedad o si estás padeciendo la ansiedad, no vas a tener ese miedo excesivo todo el tiempo. Va a haber ciertos picos, o sea, siempre vas a tener el temor de que algo va a pasar. Eso sí, Ujú. siempre vas a estar con esa preocupación de que algo puede pasar, pero esa preocupación no siempre te va a impedir llevar a cabo tus actividades o tu vida diaria durante tu periodo o la etapa o mientras estés padeciendo la ansiedad, se van a presentar picos. Y cuando se presentan esos picos son cuando lo que se conoce comúnmente como los episodios ansiosos o los episodios de ansiedad, que es cuando empiezas a tener toda esta sintomatología física y emocional. Que eso ya llevarlo a lo físico es algo que se conoce como somatización. Ajá, la somatización. La somatización generalmente es como, yo escuché ayer hablar de una enfermedad. Ujú. Pues yo sentía más o menos lo que estaba sintiendo esa persona, pues yo también tengo esa enfermedad, somatizamos la enfermedad. Y es eso, acuérdense, la mente controla el cuerpo. Y si tu mente te dice que algo está mal y que estás mal, pues tu cuerpo lo va a empezar a somatizar con ciertas sintomatologías para que tu mente te diga, ya ves que si estabas mal, yo te dije, mira, estás temblando, yo te dije que estabas mal, Aunque no tenga nada aunque la no tengas persona. nada, Aunque aunque no la persona tengas, esté más sana que... ajá, sí, sí, pero esa es la mente jugándonos travesuras. Cómo juega un papel importantísimo esto de la mente de cada persona. Si la mente dice que la pared es negra, pues es negra y se va a aferrar a que es negra y Y luego más si eres una persona terca, aferrada, que no cambia su su opinión, opinión, ahí te, agrégale ese plus. ahí te quiero hallar. Bien, entonces ahorita vamos a seguir hablando así de manera muy general de los distintos trastornos de la ansiedad que se presentan para que conozcan las diferentes formas en que se presentan estos trastornos. Y al final vamos a hablar un poquito de lo que son los tratamientos y las terapias que existen, ¿sale? Nomás para dejarles así la mayor información que se pueda, aunque sea así nada más como un sprayazo de información, pero que sea de todo lo que podamos, ¿no? Porque como les dije hace un momento y les repito, si estás pasando por una situación de este tipo o conoces a alguien que está pasando por una situación de este tipo, mi objetivo y el objetivo de Eduardo no es que digas, ya recibí mi terapia semanal con estos cuates. No, el objetivo es informarte para que sepas lo que puedes hacer o darte algunas herramientas que te pueden ayudar mientras mientras agendas tu sesión terapéutica, porque lo importante es que acudas con un especialista, que te atienda específicamente a ti y a tu caso, ¿sale? Así es. Entonces vamos a continuar. Otro tipo de ansiedad que se presenta es la ansiedad por separación. En esta ansiedad, la persona que la padece teme a la separación de alguna persona o algunas personas a las cuales se siente muy apegado. Este temor, este miedo a la separación de estas personas llega a tal grado que les impide desarrollar su vida cotidiana. Aquí es cuando las personas que son muy aprensivas, o muy preocuponas por sus hijos o por sus esposas o por sus padres, ¿no? Que siempre están allí con el, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Eh, mamá, ya me voy a la casa, ya me voy, mamá, me voy a mi casa. Vete con mucho cuidado, mijo, en cuanto llegues me marcas a ver cómo te fue y nomás están tomando el tiempo, ¿no? Pues de aquí a su casa hace 10 minutos. En 10 minutos con 5 segundos le voy a marcar a ver si ya llegó. Así Ese tipo de personas son las que se presentan, las que presentan una ansiedad por apego. aquí ya es lo que te iba a comentar, les iba a comentar, aquí ya cabe eso que se conoce como el apego hasta emocional, Sí, que
Ojo aquí que no llegue a caer en una codependencia. Así es, Una codependencia, pues, en palabras breves, el concepto de codependencia es: me importa más el bienestar de los demás antes de importarme mi propio bienestar. así es. Y algo también bien importante, que creo que eso va a quedar, como siempre decimos, para Para otra otra historia, historia. ¿no? El apego no es que sea algo malo como muchas veces se nos ha hecho creer. Aquí la cuestión es qué tipo de apego tienes y cómo lo estás manejando en tu vida. Eso es lo importante, pero eso lo platicamos en otro videito, en otra historia. Eh, y esta ansiedad por separación se presenta desde pequeñitos hasta la edad adulta. En la edad adulta, pues ya les comentábamos esos ejemplos, ¿no? De la preocupación de los papás por los hijos Ujú. o por las parejas. Y en la infancia se presenta cuando el niño o la niña tiene un apego por los padres o por una de las figuras de papá o mamá. Y son niños que los tienes que acompañar a su cuarto, que no pueden dormir solos, que tienen pesadillas y no está la figura de apego con ellos, que tienes que acompañarlos a su cuarto hasta que se quedan dormidos, ya te puedes ir, que en la madrugada se te escapan, que se la pasan llorando, que no se pueden dormir tranquilamente si no está ahí la persona con la que sienten el apego. Y esto, si no se maneja de la forma adecuada durante la infancia, van a pasar los Sí, años va a trascender, va a y esa trascender. persona va a seguir presentando esa ansiedad por separación y ese problema con el apego, y nada más va a cambiar el apego de esa persona hacia otras personas o hacia otras cosas, porque también se presenta apego con algunos objetos, Ok. ¿no? Es el objeto, perdón, el caso más común que se conoce es el del niño o la niña que no puede dormir sin su cobijita, sin su sabanita o sin su osito de peluche. Fíjate que yo he conocido personas, para los que no, pues, me imagino sí ya saben, porque ya se los platicamos en aquel primer episodio acerca de las adicciones. Yo trabajé durante un tiempo en centro de rehabilitación y me llegaba a ver casos de, de señores, ya señores de 45 años, más o menos, ni más ni menos, un rango de edad, por decir algo, exigiéndole a su familia que les llevaran su osito de peluche, que porque si no, no podían estar a gusto. Y sí, cuando mirábamos a los señores con su osito, pero lo protegían, su osito de peluche, tal Mr. Bean al señor Ted, y cuidado se lo quitaba. El señor iba a bañarse a las regaderas y decían que el osito de peluche lo tenía que tener ahí, porque se sentía protegido con ese osito de peluche. Entonces, me vino este recuerdo ahorita que mencionaste esto del apego que se puede tener hacia objetos, no Ujú, simplemente hacia personas, hacia sí. objetos. Sí, y por ejemplo, el apego, como se los mencionábamos, no es algo malo. Se empieza a convertir en algo malo y se convierte en un trastorno cuando, cuando ese apego te está provocando una ansiedad por separación, una ansiedad por alejarte del objeto de la persona con la que te sientes apegada, ¿no? El otro tipo de trastorno que se presenta es el mutismo selectivo, y este se caracteriza por una incapacidad para hablar en público. Esto, en muchos casos, es por temor a la respuesta que se pueda recibir. Es decir, a mí me da miedo decir algo y que la gente se ríe de lo que yo digo. A todos nos ha pasado que no participamos ante la pregunta de un maestro. Voy a poner el ejemplo de la escuela. A la pregunta de un maestro, ¿quién sabe esto o aquello? Y tú sabes la respuesta y sabes que tal vez vas a estar bien o que te sientes seguro, pero ¿y si se ríen? Ujú, O si, ¿qué van a decir de mí? Mis sí, compañeros, entonces mejor me quedo callado. Y por allá ya el compañerito que menos participa le preguntan y le atina la respuesta y tú dices, yo hubiera ching, dicho, yo hubiera dicho yo lo me la mismo. sabía. Entonces, ¿cuántas cosas no dejan las personas de realizar en su vida por este mutismo selectivo del que nos hablas? Sí, así es. Y como mencionabas, pues este tipo de trastorno puede presentar grandes problemas para cuestiones académicas, laborales y sociales, porque incluso se llega a dificultar el hablar
con otras personas, pues, o sea, se les dificulta el poder entablar una conversación o el poder participar en un debate, en una discusión, ¿sale? Y esto, perdón, antes de que se me pase y antes de que se me olvide, eh, esto se presenta ante ciertas situaciones, porque Ok. la persona esta que presenta el mutismo selectivo, por eso se llama motivo selectivo, perdón, porque solo se presenta ante algunas situaciones. Estas personas pueden hablar perfectamente, por ejemplo, con su familia. Pueden hablar perfectamente, por ejemplo, en un podcast. Ok. O pueden hablar perfectamente, hablar al radio y contar una historia. Pueden hablar perfectamente así. Pero ante ciertas situaciones es cuando les entra la ansiedad. Pues cuando cuando, a lo mejor cuando van a exponer, o cuando les toca participar en una asamblea, o cuando les toca presentar algún tema, alguna temática en su cuestión laboral, o cuando cuando les dicen, ah, mira, te voy a invitar a una fiesta, y llegas a la fiesta, pero vas solo. Y tú Ujú. conoces al vato de la fiesta o a la morra de la fiesta, pero no conoces a nadie más. Y ahí es cuando se inhiben. Ok. Entonces el mutismo selectivo se presenta en ciertas situaciones específicas y esas se presentan específicamente para cada persona. Ok. Muy bien. ¿Sale? Y ahora venimos al trastorno de las fobias específicas, que era lo que comentábamos hace un Ay, ratito. ese tema es un tema que me ha traído Ah, trastornado desde hace 30 y tantos años de mi vida. sí. Las fobias específicas, pues son todos aquellos temores que presentan las personas ante ciertas situaciones u objetos específicos. O bichos. Una cucaracha. O insectos. A tal grado que les impide tener un desarrollo adecuado. ¿Sale? Y esta, pues obviamente existen muchísimos tipos de fobias, muchísimos. Algunos ejemplos, pues son los temores que tienen las personas a los animales, a algunas cuestiones ambientales, por ejemplo, hay gente que le tiene fobia a la lluvia, o le tiene fobia a los relámpagos, o le tiene fobia a los truenos, o le tiene fobia a la nieve, o le tiene fobia al mar, este, o también gente que le tiene fobia, por ejemplo, a las inyecciones, a las heridas, a ver la sangre, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, otro trastorno que se presenta son las fobias específicas. Y obviamente cada tipo de fobia, que no las vamos a mencionar ahorita porque son muchísimas, Se muchísimas. ocuparía un capítulo por fobia. Sí, sí, son muchísimas. Incluso durante mi etapa laboral, me tocó conocer un cuate que le tenía fobia a las perillas de las puertas. Y nunca entraba a su casa, el amigo, No, él no usaba o un elevador. él en su casa, él me platicaba que, por ejemplo, sus hermanos, porque pues era un adulto, pero todavía vivía en casa de sus padres. Pues él trabajaba y dice, él decía que él entraba a trabajar a las 8 de la mañana y sus hermanos de su casa para ir a la escuela, a la secundaria, se iban a las 6 de la mañana. Ok. Pues él se levantaba desde las 4 de la mañana para que cuando sus hermanos se fueran a la escuela, él ya estar listo para salirse junto con ellos, Por el temor. por Fíjate, el temor. donde llega un temor, Él una fobia. se salía, él se esperaba que sus hermanos abrieran la puerta para salirse, él se salía y se quedaba en el patio de su casa. Porque no era que le tuviera miedo a a las cerraduras, le tenía miedo a las perillas. Ujú. Y él se quedaba fuera de su casa y ya hasta que le daban las 7, 7:30, pues ya prende su carro, si iba en su carro, pues iba al trabajo. Habrá personas que le tienen, mm, que tengan doble o triple fobia. Es decir, que Sí, tengan fobia más de una situación, un objeto, cosa, etcétera. sí, sí hay, pero mira, a mí me ha tocado conocer, voy a hablar de los casos que conozco de primera mano, porque pues igual a lo mejor ahí en internet te encuentras muchísimos casos, Una gran ¿verdad? cantidad, claro. Pero pues ahora sí que lo que está en internet, como les decíamos hace un momento, no lo podemos tomar como una verdad absoluta porque sinceramente a nosotros no nos consta. Entonces yo les voy a hablar de los casos que a mí me ha tocado conocer de primera mano. A mí me tocó conocer dos casos de una persona que decía fobia, que le tenía fobia a todos los animales del mar.
Él decía que le tenía miedo a todos los animales del mar. Y entonces, indagando, pues yo le preguntaba, pero ¿por qué le tienes miedo a todos los animales del mar? O sea, pues un charalito, ¿qué te va a hacer? No, 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 pero es que no, es que son peligrosos, es que muerden. Pues los charales comen hierba, no muerden. Pues si me dices de un tiburón, pues ese sí te come una pata, ¿va? Entonces, indagando con él, llegamos a la conclusión y entendimos, y él así también lo entendió, que su temor no era los animales, su fobia era a morirse ahogado en el mar. Porque para todo lo que le preguntabas de que por qué le tenía miedo, cuando le dabas todas las explicaciones, él decía, es que, es que me puede morder, por ejemplo, decía los tiburones, me puede morder un pie, no voy a poder nada y me voy a morir ahogado. Ok, Oye, ¿y sí. un delfín? Es que si el delfín llega y me golpea y me deja inconsciente, me voy a morir ahogado. Entonces, para todo, él le buscaba una explicación o le encontraba algo que le podía provocar que el dejar Morir de nadar y ahogado. morirse ahogado. Entonces, indagando, entendimos que su problemática no era Los los animales animales, sino marinos. el temor a morirse ahogado. Y la otra persona que me tocó conocer, ese caso estuvo bien, bien, bien curioso, bien, bien, bien interesante. Porque esta persona me decía que ay, sinceramente no me acuerdo así específicamente cómo los animales a los que me dijo que le tenía miedo, pero hacía grande, porque ese caso me tocó tratarlo hace como 20 años, entonces no lo tengo a ciencia cierta, Ya llovió, ¿no? Ya, así ya, ya llovió. los datos en específico, ¿no? Pero, o así tan frescos. Pero lo que se me hizo interesante es que él le tenía fobia a muchos animales que volaban, a muchos tipos de aves. Él me decía que le tenía miedo. Y así de los que más me acuerdo, me decía que le tenía miedo a los pichones, que le tenía miedo ay, se me olvidan los nombres de los pajaritos, esos chiquitos cafecitos que andan aquí por todos lados, que se andan comiendo la comida de los perros. Sí, ya Eh, pues, son pajaritos, mm, pues. le tenía miedo le Pues, tenía miedo a los gansos, a los a todo patos, tipo a de las, aves. a las águilas, a los pavos reales, también les decía que les tenía miedo. Entonces, indagando, pues no encontrábamos por dónde. Entonces, en una ocasión, en un tipo de sesión que estuvimos haciendo, estábamos haciendo una actividad de relajación. Entonces, ahí el lugar en donde este cuate asistía a las sesiones, había un espacio en el que había tapetes y había cojines. Cuando hacíamos meditación, a veces sentábamos a la gente ahí o para que se recostaran, se pusieran en la posición más cómoda para ellos, ¿no? Entonces, este cuate se sienta y me dice, pues está muy frío el piso. Y yo le dije, pues siéntate en la alfombra. Alfombrita, compa. Y me dice el cuate, oye, ¿puedo agarrar ese cojín para ponerlo? Sí, agárralo para que te sientes ahí arriba. El cuate se siente y cuando se sienta, pues estaba chonchito, así como tu servilleta. Se sienta y ¡pum! El cojín se revienta. Ah, caramba. El vato se separa y se sale de la sala. Y ya no quiere entrar y no quiere entrar y no quiere. ¿Por qué no quieres entrar? ¿Por qué no quieres entrar? No, es que yo no puedo entrar, es que yo no puedo entrar, yo no puedo entrar. A ver, pero ¿por qué no? Pues ya empezamos a indagar ahí, a una intervención ahí con él y todo. Y él decía que porque el cojín cuando se reventó soltó plumas. Y esas plumas le recordaban a las Oh, aves. ok, ok. Soltó plumas de ganso. Ajá. O de gallina, pero el chiste es que soltó Pues ya plumas. ves que dicen que son plumas de ganso, pero capaz ¿Quién de que son sabe? plumas de pichón. ¿Quién Ah, sabe? pluma de las huilotitas. Ándale. Entonces, este cuate, pues realmente su temor y su fobia era a las plumas. Porque él decía, por ejemplo, que él no le ocasionaba ningún conflicto cuando iba al parque y que estaban los pichones ahí comiendo. Ujú. Pero cuando los pichones volaban, eso era lo que le provocaba su temor, el ver cuando volaban. Y después indagando, me decía que cuando más temor le daba es cuando volaban y soltaban las plumas. Porque él decía que esas plumas le podían hacer daño por las enfermedades de los pichones y bla, 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 bla. Entonces, toda esta historia para responderte. Sí, hay casos en los que se puede tener fobias a distintas cosas, pero al menos a mí, en los que me ha tocado conocer que tienen fobias a muchos animales en este caso, realmente no es fobia a los animales, sino fobia a un escenario en específico en el que están involucrados esos animales.
Yo te voy a compartir, pues yo te voy a compartir algo que de mi vida privada, mi vida personal. De los que me conocen, pues ya no es privado, ¿no? Yo, amigas, amigos, le tengo un pavor, un temor a las cucarachas. Más específicamente, ahorita que tocabas estos casos que nos diste, eh, a las cucarachas que vuelan. ¿Y sabes cuál es mi temor? A sentir caminando en mí una cucaracha. Porque yo puedo ver una cucaracha y sí, tal vez me asusto y todo esto, pero ver una cucaracha que vuela y más que viene directo hacia mí es donde me quedo helado, congelado y no sé qué, cómo reaccionar ante esto. ¿Por qué? Porque se me ha dado el caso que se me suben las cucarachas, que siento rasquera o algo y más cuando iba a caminar a los parques o que jugaba fútbol en las noches, el tiempo de humedad, de calor por estos lados del país. En esta región pues se pone sabrosón ese clima Sí, y es donde deambulan estos estos insectos, bichitos de la estos creación. bichitos de la creación. Y pues le hacía así, y ya sentía la cucaracha en la mano y era un pánico, un temor, un terror, podría yo escribirlo como terror. Eh, y ahorita lo Sí. encasillé con esto que recordaste. Entonces, tal vez mi verdadera fobia, mi verdadero temor es a sentir las patitas, esa sensación de sentir algo caminando Mm. en mi cuerpo. Oye, ¿y nunca te ha pasado que se te sube así como un grillo, un escarabajo o algo así? Es curioso, es muy curioso porque los escarabajos me gusta, me gusta sentir las patitas. O sea, pero, ajá, pero a lo que voy es que, por ejemplo, cuando se te sube un escarabajo o algo así o algún grillo, no te provoca la misma sensación de cuando sabes que es una cucaracha. No, no me provoca la misma sensación. Se me ha subido arañas y dirán ustedes, pues, ¿dónde vives, Eduardo? No, se me ha subido. Pero las cucarachas, y hay personas que me han dicho, no, pues yo te ayudo. Ahorita que hablábamos al comienzo del tarot y todo esto, yo te ayudo a curar la fobia que le tienes a las cucarachas. Ajá. Ven, ¿y cómo me vas a ayudar? Pues te voy a meter un cuartito encerrado con pura cucaracha y no, pues voy a salir encobijado de ahí con una sábana blanca porque yo creo que ahí quedaría. Es Mm. lo que yo creo, no es lo que estoy diciendo que es lo que yo creo. Ajá. Y, y es sabido de muchas personas que usan este tratamiento. Sí, las técnicas aversivas. Algunos dicen que funcionan, pero yo por el momento No quieres no quiero calarle. calarle. Y así me Sí. quedo con, déjenme a mí y a mi fobia a las cucarachas. Sí, fíjate, ahorita que mencionas ese tipo de tratamientos, cuando me tocó estudiar hace muchos años, no voy a decir cuántos para que no calculen edades, eh, hicimos esa práctica con un compañero que fumaba mucho. Y este cuate, la práctica fue, lo encerramos en un cuarto y le pusimos, no recuerdo si 4 o 5 cajas, pero cajas de cigarros, de esas que trae como 12 cajetillas. Ujú. Y sobres, fúmale. Pues el vato bien contento, y uno tras otro, y son todas para Y ti. son gratis. Sí, son todas para ti, carnal. Y uno tras otro. Y la consigna era, tienes que fumar, antes de apagar uno con la colilla, vas a prender el otro. Ah, sí, fume, fume, el vato bien contento, las primeras 3, 4 cajetillas bien contentos. Ya cuando iba por la segunda caja, mi compa ya lloraba. Y no, hasta que se las acabe. Y así Ujú. lo tuvimos. Pues para no hacerte el cuento largo, eso fue cuando estudiaba. Y desde ese día hasta la fecha, mi camarada ya no fuma. le, le dio asco. Pues dice que salió, ajá, que salió asqueado y que ya dice que el simple hecho del olor del cigarro ya le provoca náuseas y le Ok. provoca el malestar, así como la sensación de vómito. Y pues desde entonces ya no fuma en mi cuarto. Sí, y fíjate que ahorita está fresquivón el clima, está muy fresco, helado, diríamos helado, pero ya nomás se empieza a acercar la temporada, el cambio de estación, la temporada en que va a ser calorcito y es un temor para mí. Sí, porque empiezan a salir de sus escondites los bichitos Sí, estos rastreros. sí. Entonces, Sí, sí. es terrible sentir.
un temor hacia algo. Es que, ¿qué te va a hacer la cucaracha? La cucaracha te mira y sale corriendo. No seas ridículo, Eduardo. No, pues sí, soy ridículo, sí, tengo miedo. Sí, y ahí es cuando se convierte pues ahora sí que en una fobia, y una fobia, y la fobia te puede desenvolver un periodo de ansiedad. Y cuando se convierte en una fobia es eso. O sea, tú eres consciente de que la cucaracha no te va a hacer nada. Tú eres consciente de que la cucaracha no Así te va a hacer. es. Es más, tú vas a caminar y la cucaracha corre para allá. Tú eres consciente, pero aún a pesar de eso, tienes el temor. Y ahí es cuando ya se convierte en una fobia. Cuando a pesar de que tú eres consciente de que ese temor no es lógico, pero no puedes hacer nada por evitar sentirlo. Sí, es una, ¿Sale? sí, es feo el caso ese. Sí. Otro tipo de trastorno que se presenta de la ansiedad son la ansiedad social. Las personas que tienen este tipo de ansiedad tienen miedo ante las interacciones sociales y las posibles situaciones que impliquen ser examinados o que las personas los observen. Tales son como las reuniones sociales con personas desconocidas, situaciones en las que pues, las personas son, pues ahora sí que observadas, como hace ratito comentábamos, de una presentación en público, una presentación en la escuela, el hablar en una asamblea, cuestiones de ese tipo. Y el temor principal que tienen estas personas es al ser evaluados negativamente por las otras Sí. personas. Es que yo sé que puedo hacerlo, pero ¿y si tartamudeo de repente? O si me voy subiendo y me caigo y se ríen de mí. Y si hablo con un tono de voz que no les gusta y empiezan a hablar mal de mí. O si digo un chiste que no pegó y la gente habla mal de mí o me abuchean. Y esto es lo que les provoca el temor a estas Podríamos personas. decir o estar hablando de son personas a las que no les gusta escuchar una crítica. Pues una crítica negativa. Ajá, sí, básicamente es eso. Son personas a las cuales su temor no es el estar frente a las otras personas o su temor no es estar con otras personas. Su temor es a ser evaluados o a ser criticados de forma negativa por las demás personas. Oye, ¿Sale? Eh, Aquí viene una que es bien interesante, que es el trastorno del pánico o crisis de pánico. Y primero les voy a hablar un poquito de lo que es esto y sus características, ¿no? Las personas que experimentan estas crisis de pánico constantemente están intranquilas y presentan pues un pánico inesperado y repentino, una temor, perdón, un temor y un miedo pues inexplicable. ante cierta situación y que llega de repente y sin saber por qué, ¿sale? Y estas personas constantemente están con la preocupación de presentar nuevas crisis de pánico. ¿Sale? Estas personas, pues su humor cambia de forma repentina, su comportamiento suele cambiar muy drásticamente cuando se presentan estas crisis y se caracterizan por la aparición súbita de miedo o malestar intenso que alcanza su nivel máximo en cuestión de minutos. Ok, ok. Ese es un pico que sube. Es así, rapidísimo. O sea, se presenta la crisis de pánico, automáticamente cambia mi forma de percibir las cosas, automáticamente empieza a cambiar mi comportamiento y el malestar y el temor suben. Si me pongo irritable, mi irritabilidad se va por los cielos rápido. Si me pongo triste, mi tristeza se va por los cielos rápido. Si me da euforia, como mucha risa, se va para los cielos rápido. O el llanto, todo se va rapidísimo a los Al niveles tope máximos, ya. a lo más que da. Y las crisis de pánico pueden ser esperadas o inesperadas. Es decir, la crisis de pánico esperadas son aquellas que se presentan o que vienen a raíz de un suceso que siempre le provoca miedo a la persona o siempre le provoca esa crisis de pánico. ¿Sale? Como lo que tú decías de las cucarachas. Yo sé que si miro una cucaracha voy a entrar en esa crisis de ansiedad o en ese episodio de ansiedad momentáneo. De pánico. Y esa Sí, crisis pues. de pánico siempre me pasa cuando miro cucarachas. Entonces esa es una crisis de pánico que ya sabes qué haces, pues trato de evitar las cucarachas, ¿no? Pero hay otras que ocurren y que son las inesperadas, que ocurren sin saber por qué. De repente me dio miedo, ¿por qué? Pues no sé. Y sabes qué pasa, que muchas otros caballeros
eh, le tienen miedo a las arañas, a las víboras, a un perro, a la cucaracha. Pero cuando está con una bella dama, No, le no, sale no. la valentía. En mí no, en mí sigue siendo el mismo pánico. A mí me da A mí miedo. me sigue dando miedo, esté quien esté mi pareja, o esté quien esté, a mí me sigue dando miedo. Que le dices, oye, mija, agarra la chancla y mata a esa cucaracha que va para allá volando, ¿no? Y tú te Tal, escondes en la cama. tal cual, tal cual, y ahí está Sí. como con raqueta de tenis, esperando que pase la cucaracha Sí. para que el nenorro pueda dormir a gusto. Y ese ejemplo es una crisis de pánico esperada. Siempre te pasa cuando miras el objeto. Las crisis de pánico inesperadas son cuando ocurren de la nada y sin una razón explicable o que parecen cuestiones irracionales o sin ninguna razón aparente. Ya sea por algo que tú te imaginaste que iba a pasar o que podía pasar, o porque sucedió algo a lo que tú no estabas consciente que tenías temor. No sé, yo no le temo a la oscuridad, pum, de repente se va la luz y salgo corriendo. Oh, y aquí es donde a veces se descubren los más valientes, Mm, aquellos hombres o mujeres también mm, que dicen a mí no me da miedo nada y se quedan encerrados en un elevador y empiezan, descubres tu pánico, descubres tus verdaderos temores, tus verdaderas situaciones que te provocan la ansiedad. mm. Entonces, yo les recomiendo, no es bueno decir que no le temes a nada o que no tienes ningún problema o que a ti no te da ansiedad nada, porque por ahí hay algo escondido que tarde o temprano va a salir a relucir. Así es mejor estar informado y preparado para cuando pase. Claro. Y la cuestión interesante de las crisis de pánico es lo siguiente. Estas crisis se pueden presentar dentro de otro trastorno de la ansiedad, a pesar de que tú no tengas eh, especificado o diagnosticado un trastorno por pánico. Entonces esto es lo que se me hace bien interesante porque cualquier trastorno de la ansiedad que presentes o que tengas, te puedes encadenar en una crisis de pánico, como por ejemplo las cucarachas, volvemos, ni modo, estás aquí y hay que poner el ejemplo. Este, tu fobia es hacia las cucarachas, pero tú no tienes diagnosticado un trastorno por pánico. Tú tienes diagnosticado o reconocido un trastorno por una fobia específica. Pero cuando tú miras a una cucaracha, sí puedes entrar en una crisis de pánico. Okay. Entonces eso es lo que se me hace interesante de este trastorno y por lo que es importante conocerlo. No es que tengas dos trastornos. Es simple y sencillamente que como hablábamos hace un momentito de que en la ansiedad se presentan esos picos de ansiedad. Cuando se presentan esos picos de ansiedad, en esos picos puedes presentar también una crisis de pánico. Se baja tu pico de ese episodio de ansiedad, se desaparece la crisis de pánico y ya no vuelve a aparecer hasta que vuelvas a presentar otro pico de ansiedad. Entonces, a eso se refiere con que se puede presentar dentro de otros trastornos sin que tú lo tengas diagnosticado, Okay, muy porque bien. no es necesario que lo tengas diagnosticado para que lo presentes. Okay. ¿Sale? Y aquí viene uno de los tipos de trastornos de la ansiedad que a mí se me hacen como más irreales o como más difíciles. La agorafobia. Las Okay. personas que padecen este trastorno se sienten temerosos ante una o más de las siguientes situaciones. Les da miedo el uso del transporte público, estar en espacios abiertos, estar en espacios cerrados, hacer cola o estar en una multitud. Estas situaciones generalmente son evitadas o si se tienen que llevar a cabo se hacen en presencia de un acompañante. Estas camaradas nunca asistirán a un concierto en su vida o hasta que sanen esta. Sí, o sea, y lo que se me hace bien irreal o como bien impactante de este trastorno de la agorafobia es porque prácticamente en ningún lugar puedes estar bien. O sea, porque les dan miedo los Lugares lugares públicos con cerrados, mucha gente. lugares abiertos, donde hay gente. O sea, pues ¿en qué momento A gusto. estás tranquilo? ¿En qué momento tienes
tranquilidad, salud mental. ¿En qué momento de su vida Sí, pueden decir ellos, ah, en mí existe una tranquilidad? sí. Sí, pues aquí el trabajo que se tiene que hacer con ellos es, pues ahora sí que, a ver, de todos estos que le tienen miedo, escógele cuál es el más importante. O sea, para ti es más importante convivir con personas, o es más importante el estar tranquilo en tu casa, o es más importante estar tranquilo en espacios públicos. Y sobre eso vas a trabajar. O ir trabajando uno por uno, Paulatinamente, sí, sí, paulatinamente. es que ese se me hace como bien difícil, pues, porque, o sea, imagínate, hasta para trabajar con ellos es difícil. ¿Dónde trabajo? Si lo llevo a un consultorio, si Le, trabajo afuera, le va a dar un ataque si trabajo afuera, pues también le da miedo el estar el también. espacio abierto. O sea, eso es lo que se me hace bien, bien interesante y bien complejo de este trastorno. Y aquí viene un trastorno que es en el que quería pedir tu apoyo, A tu ver. cooperación. El trastorno de ansiedad por sustancias. Ah, caray. El trastorno de ansiedad por sustancias engloba la ansiedad debido a una intoxicación o a una retirada de sustancias o tratamientos médicos. ¿Ok? Este tipo de ansiedad es la que se presentan a raíz de una sustancia que estás ingiriendo y que el efecto de la sustancia te está provocando una ansiedad. O también es cuando te dicen vas a dejar de consumir esta sustancia y el hecho de dejar de consumir esa sustancia es lo que te empieza a provocar la ansiedad. Y esto se mira, perdón, ibas a decir algo, perdón por interrumpirte. Y esto yo lo he visto muy, muy comúnmente en personas que toman pastillas para dormir. Lo que pasa, mira, hablando de las sustancias, de las cualquier sustancia que genere una, una adicción. Eh, claro que existe la ansiedad y cuando me dijiste, vamos a hablar del tema de la ansiedad, querías dar el tema de la ansiedad, pues yo dije, bueno, al final de cuentas, la ansiedad, ¿cómo decir? Los conceptos que mencionabas al principio, es que muchos piensan que es un miedo, es Ujú. que la, eh, confunden la ansiedad con estrés. Y yo recordé las personas que son consumidoras y dije, pues esas personas, ¿estrés de qué o miedo de qué? Entonces es donde yo empecé a decir, o llegar a la conclusión de que no tiene nada que ver el miedo, el estrés con la ansiedad. Más que ansiedad, yo diría que es la famosa malilla, Ujú. este famoso craving, Ajá. el fuerte deseo de querer seguir consumiendo. Y si le quitas a la persona que es consumidora, le quitas la sustancia, ¿por qué empiezan a sentirse desesperados y taquicardia y sudoración? Pues porque el cuerpo les está exigiendo, el cuerpo les está exigiendo, aunque la mente diga, ya no quiero, es ya la dependencia física. Es por eso Mm, la palabra de drogodependiente. ujú. Ya te haces dependiente más que mentalmente, físicamente a la sustancia. Ok, a ver, para entenderlo un poquito mejor o para que me quede claro de la forma que yo lo estoy entendiendo. Entonces, no es que tengas ansiedad por el consumo o ansiedad por dejar de consumir. Lo que pasa es que se te presenta un cuadro ansioso. Así O es. sea, se presenta un cuadro con toda la sintomatología de la ansiedad, pero no se puede hablar de que tienes un trastorno por ansiedad. Es que es exactamente eso. Y es que si lo llevamos a otro plano, a ver, tengo, como lo dicen burdamente, es que tengo ansiedad por comer golosinas, chocolate. Sí, unas papitas que me están esperando ahí ahorita que Tengo acabamos ansiedad de grabar. tengo ansiedad por comer cualquier golosina, chocolate o soda. Bueno, esa ansiedad, ¿qué es en verdad? ¿A dónde, eh, Catalogamos. cómo catalogamos ese término de ansiedad? Ahí no estás teniendo temor a algo, ni estás teniendo estrés ante algo, ni miedo hacia algo. Es algo que el cuerpo ya te está pidiendo para sentir una satisfacción.
¿Por qué? Porque el cuerpo entiende que de esa manera se va a sentir satisfecho. O sea que, o sea que durante el consumo o cuando sabes que vas a dejar de consumir, en ningún momento sientes como el temor por dejar de consumir o en ningún momento la sustancia te provoca un miedo. Pues ya depende de cada persona. En mi caso, si les hablo de mi experiencia, yo nunca sentí ese temor. Y a mí cuando, como ya lo saben que se los he platicado, fueron por mí los del centro de rehabilitación o me internaron, yo sabía que no iba a volver a consumir. Yo sabía que ahí no iba a consumir por lo mínimo en 3 meses. Y a Mm, mí no me entró ni un temor. Simplemente mi mente sabía que por más que yo quisiera, no iba a haber sustancia. Entonces, es donde yo te digo, no es tanto lo de la mente, es más físico. sí, es que te hago estas preguntas porque me suena lógico lo que me dices, pero también me suena ilógico. O sea, no sé si me explico. O sea, entiendo toda esta parte y me suena lógico, tiene lógica para mí toda esta parte que me dices de que es por toda la sintomatología que te causa la ausencia de la sustancia en tu cuerpo. O la misma sustancia te puede ocasionar cierta sintomatología que se presenta también en los episodios de ansiedad. Pero también me suena ilógico que me digas que no es ansiedad, a pesar de que se presenta toda la sintomatología, pues. No, es que sí es ansiedad. Yo lo que quiero entender es, no es el temor que muchas personas creen que es la ansiedad. Mm, ok. Que eso es lo que te repito, a lo que te mencionaba hace un momento. Muchas personas malinterpretan el término de ansiedad con decir tengo miedo, tengo estrés. Y es ahí donde yo les digo, el sentir una ansiedad por una sustancia o ir a consumir una sustancia, pues no te va a generar estrés, no te va a generar miedo. Es algo que el cuerpo te está pidiendo, pero no entraría ahí en miedo, el estrés. Ok. Una persona que es consumidora no te va a decir, es que tengo miedo por irme a consumir, o es que tengo miedo por la sustancia. No, tengo ansiedad por la sustancia. El Mm, cuerpo me está pidiendo la sustancia, el cuerpo me está pidiendo que vaya y consuma. Entonces, esa es la diferencia. ok, ok. O sea, no digo que no es una ansiedad, claro que es ansiedad y claro que entraría el término de ansiedad, Ujú. pero ahí sí ya influirían Otros otros factores. factores. O también pues otro tipo de sintomatología, otros tipos de Así es. características más específicas Más específicas. para la cuestión. Ok, muy bien. Y bueno, continuando, se presentan dos tipos de síntomas en los trastornos de ansiedad, los físicos y los emocionales. Pues ya durante la plática se los hemos comentado, pero se los voy a decir así de forma muy rápida, ¿no? Los síntomas físicos que suelen presentarse son sudoración, respiración agitada o dificultad para respirar, tensión muscular, dificultad para dormir o presentar un exceso de sueño, sentir cansancio extremo, un ritmo cardíaco acelerado, dolor de cabeza, dolor muscular y muchos temblores. También en algunos casos se puede presentar un malestar estomacal. Y los síntomas emocionales son pues, el nerviosismo, el miedo constante y excesivo, un constante estado de inquietud, el ser irritable, un miedo irracional, temor a perder el control ante una cierta situación, una sensación de peligro constante, sentir el pánico, angustia por sentirse avergonzado o humillado y temor a enfrentar alguna situación en específico. Ahorita que mencionas estos factores, estos tipos de síntomas, y regresando un poquito a lo de las adicciones, pues ahí ya podemos decir, mira, una persona que es adicta o que es consumidor o que está en un periodo de abstinencia, pues sí puede tener alguno de estos síntomas. Malestar estomacal, tal vez, Ujú, eh, no sé, entre otros que acabas de mencionar, tal vez sí hay unos, pero yo a lo que voy no es un miedo, pues. No es, ujú. Es que a lo que entendí, cuando es la ansiedad
por las sustancias, se presentan más que nada una sintomatología física, no Así tanto es, emocional. así es, Ah, exactamente, eso es así, eso es tal cual tal vez no me expliqué, Robert, pero eso es, ok. para llegar a la conclusión, es más sintomatología física Física que emocional. que emocional. Ok, bien. Y existen, pues, pudiéramos decir que muchos tratamientos, pero a mí me gustaría englobarlos solamente en dos, Ok, que es el tratamiento con psicoterapia y el tratamiento psicofarmacológico. ¿Sale? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál funciona más? ¿Cuál funciona menos? ¿Cuál es más rápido? ¿Cuál es más lento? Obviamente todo lo que sea por cuestión de psicoterapia va a ser un proceso más lento, más tardado, porque en psicoterapia se busca modificar con tus propias herramientas lo que te está provocando una conducta o una situación en específico, ¿no? En este caso, pues lo que se busca hacer es que con tus propias herramientas podamos controlar tu ansiedad, se pueda controlar tu ansiedad. Y todo lo que sea psicofarmacológico es una sustancia que le está ayudando a tu cuerpo y a tu cerebro a, a someter a algo que te está pasando en específico, en este caso, pues la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es más importante o cuál es mejor que otro? Yo pienso que los dos son igual de importantes y que tiene que ser un complemento. Si tu trastorno de la ansiedad que estás presentando llega a tal grado que ya no puedes hacer tu vida cotidiana porque ya es excesivo, pues ve con un psiquiatra y que te recomienda un medicamento que te pueda ayudar para esto y los medicamentos te van a ayudar a controlarte de forma más rápida, ¿no? En este caso, pues se presentan dos tipos de medicamentos que son los que más se utilizan o los más comunes. Lo que son los antidepresivos, que los antidepresivos pues son un poquito más lentos y se van pasando pues básicamente en el lapso de algunas 2, 3 semanitas. Ya se te puede pasar esas sensaciones de tensión muscular y de temor o de miedo excesivos, ¿no? Y el otro medicamento que se utiliza son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, esas te las tomas y de forma prácticamente instantánea empiezas a dejar de sentir toda esa sintomatología física. Dejas de sentir la tensión muscular, dejas de sentir la sudoración, dejas de sentir el ritmo cardíaco acelerado, las opresiones en el pecho, tu respiración se regula, empiezas a dejar de sentir la sudoración, los temblores, etc, etc. El tema aquí es que si tú optas por la cuestión psicofarmacológica, pues vas a estar muy bien mientras estés tomando el medicamento. inclusive un medicamento que casi siempre, si no es que siempre, se les da a las personas que llegan a psiquiatría por un tratamiento psicofarmacológico, que es la risperidona. Ujú. Esa casi siempre es de ley que se la van a dar a alguien que padece un Un trastorno torno de de ansiedad. ansiedad. Sí, y aquí el tema es el siguiente. Sí, los fármacos te van a ayudar a salir rápido o a sentir una mejoría de forma más rápida. Pero si tú no lo acompañas con una psicoterapia, lo que va a pasar es que tú tienes tu ansiedad, le metes algo a tu cuerpo que te va a ayudar a controlar esa ansiedad. Entonces, tú, si no estás en psicoterapia, lo que estás haciendo es controlar tu ansiedad. Es ahora sí que aventarle tierrita y tapar el hoyo. Ujú. Y al momento que tú dejas de meterle ese fármaco a tu cuerpo, pues dejas de aventarle tierrita a ese hoyo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que ese hoyo se va a volver a hacer. Tu ansiedad sigue ahí porque nunca llevaste una psicoterapia que te ayudara a manejar tu ansiedad y a controlar tu ansiedad realmente. Simplemente optaste por meterle algo a tu cuerpo que te ayudó mientras estaba en tu cuerpo, pero una vez que esa sustancia se vaya a tu cuerpo, pues el problema, que en este caso es la ansiedad, sigue estando ahí. Así. Y aquí la importancia de si tú que nos escuchas, que nos ves, estás llevando a cabo un tratamiento psicofarmacológico, tratamiento psiquiátrico, no dejes el tratamiento de lado. O si tú que acabas de empezar un tratamiento de este tipo, no lo dejes a un lado. Al principio muchas veces cometen el grave error de dejar de lado el tratamiento
psicofarmacológico porque presentan cierto malestar. Y Mm, es que me está haciendo daño, dicen. Es que el medicamento me está haciendo daño. Por eso mejor lo dejo. No es que te esté haciendo daño. El organismo se está acostumbrando a un nuevo químico que lo va a ayudar. Y es el proceso de que el cuerpo se tiene que adaptar al fármaco. Y este proceso puede tardar 2, 3 semanas, como lo mencionabas. Entonces, si tú dejas tu tratamiento, ya hay algo que se conoce como picos de efectividad. Si tú tienes tu tratamiento psicofarmacológico y vas bien, vas elevando ese, escalando para beneficio y sientes estos malestares y lo dejas, vas a ir disminuyendo. Y otra vez vuelves a tomarlos, vas subiendo. Entonces, lo importante es que siempre estés tomando para que estés aquí arriba ujú. y no hayan estas escaladas de efectividad, estos picos de efectividad, porque ahí no te van a llevar a ningún lado. Entonces, la importancia de que se tome el tratamiento psicofarmacológico y no es que te esté haciendo daño. El cuerpo se está acostumbrando, tu organismo está acostumbrando al fármaco y es parte del proceso de adaptación. No, ok, muy bien. Bueno ese punto que tocas, porque a mí en lo personal nunca me ha tocado consumir ninguna sustancia para manejar algún tipo de ansiedad ni nada de eso. Y esas sensaciones, pues ahora sí que solo lo pueden sentir los especialistas y las personas que ya lo han tomado, ¿no? Entonces, sí es bien importante que lo digas porque sí puede ocasionar así como que, espérate, pues si me estoy tomando algo para sentirme mejor y me estoy sintiendo peor, pues, ¿para qué me lo sigo tomando? Sí, Sí. Entonces, sí es importante tener eso en cuenta. Es el proceso que está llevando a cabo tu cuerpo, todo el proceso químico que pasa en tu cuerpo para poder, pues ahora sí que en términos coloquiales, absorber la sustancia y ponerla a trabajar en tu beneficio, ¿no? Y ya para terminar, les quería dejar algunas técnicas, unas técnicas bien básicas y rapiditas, más que nada por lo que les comentaba en un principio, que tengan algo que les pueda ayudar simplemente en el lapso de tiempo en el que tú agendas tu cita, porque pues tenemos que entender que pues acudir con la psicoterapia es como acudir con cualquier especialista, pues tienes que hablar y te van a decir, vente en 3 días, tengo sí, cita para claro. 3 días. Entonces, pútale, en esos 3 días, ¿qué hago? Pues de perdida te queremos dejar algunas técnicas aquí bien básicas que puedes implementar y que te pueden ayudar a tranquilizarte o a disminuir tus episodios de ansiedad que se te están presentando. Ojo, si empiezas a hacer alguna de estas técnicas y sientes mejoría, eso no quiere decir que ya estás bien. Acude con un especialista, por favor. Nunca dejes de acudir con un especialista que te dé el seguimiento y el tratamiento específico para tu situación. ¿Sale? E ir recalcando este punto como lo hemos venido haciendo a través de este episodio, porque sí es de suma importancia. De Así suma es. importancia para por nada del mundo cancelar su tratamiento psicoterapéutico o psicofarmacológico, si es el caso. Así es. Y la primera técnica que les voy a hablar es de una técnica de respiración. Existen muchas técnicas de respiración, pero a mí la que más me gusta y la que siento que es más efectiva es una técnica que se conoce como 4-7-8. Esta técnica consiste en que vas a inhalar durante 4 segundos. Después vas a aguantar la respiración por 7 segundos. Pasados estos 7 segundos, vas a empezar a exhalar lentamente durante 8 segundos. Ya que hiciste este proceso, lo vas a repetir este ciclo 4 veces. Si tu episodio de ansiedad se sigue presentando o sigue sin bajar los picos de ansiedad, lo puedes volver a repetir, siempre en ciclos de 4. Inhalo durante 4 segundos, aguanto la respiración durante 7 segundos y exhalo durante 8 segundos. ¿Sale? Y lo puedes hacer, repetir este ciclo las veces que consideres necesarios o que sean necesarios para ti. Y existen también las técnicas de relajación. Las técnicas de relajación, pues son muchísimas. Básicamente es todo aquello que te pueda llevar de un periodo, de un episodio de alteración a un periodo de paso de relajación, pues no sí absoluta, pero sí
Vaya, sí, total, en el sentido de que por lo menos físicamente te puedas sentir más relajado, más tranquilo, ¿no? Algunas de las técnicas de relajación son la meditación individual. La meditación individual es, o la principal o la más utilizada es concentrarte en tu respiración. Guarda silencio, solo concéntrate en tu respiración. Respira lo más tranquilo y lo más relajado que puedas. Escucha tu respiración atentamente. Escucha cómo inhalas, cómo exhalas, siente cómo se mueve tu pecho, cómo tu abdomen también se hincha con la respiración, cómo se va disminuyendo cuando exhalas el aire, perdón. Concéntrate en eso. Y en el momento que tú sientas que tu mente comienza a divagar o que tu mente pierde la concentración en tu respiración, de forma consciente tienes que volverte a concentrar en tu respiración. Mantener toda la concentración en tu respiración. Porque esto te va a ayudar a dejar de pensar tantas cosas o a que tu mente empiece a divagar en cosas o temores que pueden, por cuestiones que pueden pasar o no pueden pasar, que recordemos, esa es una de las cuestiones que nos ocasiona la ansiedad. Entonces, siempre concentrado en tu respiración. Otra de las técnicas que se utilizan es la visualización. Esto es básicamente imaginar un escenario que a ti te guste. No sé, si tu lugar de paso, tu lugar favorito es la playa, imagínate en tu mente, imagina la playa. Imagina que estás ahí recorriendo ese espacio, haciendo las cosas que te gusta hacer o las cosas que te gustaría hacer en este lugar. Y en el momento de que empieces a sentir otro pequeño brote de ansiedad, inmediatamente cambia el escenario en tu mente. Imagínate que ahora estás en el, no sé, en el bosque o en el parque y las cosas que te gusta hacer en el parque o las cosas que te gustaría hacer en el parque y vete imaginando ese escenario. Esto lo que te va a ayudar es que en lugar de prestarle atención al brote de ansiedad que se te está presentando o a las ideas que te está trayendo tu cerebro, tú conscientemente las estás combatiendo con otros escenarios y estás mandando tu cerebro hacia otra parte. Y eso pues obviamente te va a ayudar a mantenerte relajado y a mantener un poquito más controlado o alejado los brotes de ansiedad. Y pues otra de las cuestiones que se utiliza mucho son los hobbies. Pues aquí ahora sí que cualquier hobby que te guste hacer. Dibujar, pintar, leer, escribir, escuchar música, cualquier cosa que sea tu hobby favorito, lo puedes usar. Y eso pues obviamente te va a mantener ocupado y te va a ayudar a relajar. ¿Sabes cuál hay otra actividad que también ayuda mucho? Mantenerse, valga la redundancia, activo. El ejercicio físico es muy bueno para trabajar la ansiedad. Mm, Porque el ejercicio físico libera endorfinas. Las endorfinas son neurotransmisores que se encargan de generar la sensación o de hacernos sentir bien, mm, esta sensación de bienestar. así es. Entonces, es muy buena actividad o muy buena técnica. Es Ujú. muy buena técnica el ejercicio. Sí, y el ejercicio entra dentro de lo que se conoce como terapias ocupacionales. Así es. Otras de las cosas de terapias ocupacionales, pues es a lo mejor armar rompecabezas, escribir. Escribir es muy bueno. Sé que a lo mejor para la persona que está pasando, que nos está escuchando y que está pasando por un episodio de ansiedad o por una etapa de ansiedad, va a sonar absurdo, le va a parecer absurdo, pero date el tiempo de escribir. Escribir qué te provocó ese episodio de ansiedad, escribir qué estás sintiendo, qué sentiste antes de ese episodio de ansiedad, qué sentiste durante ese episodio de ansiedad, qué estás sintiendo cuando ese episodio de ansiedad se te está pasando, porque todo eso te va a ayudar a identificar no solo las cosas que te están provocando la ansiedad, sino también aprender a identificar las alarmas o las alertas, los avisos que te manda tu cuerpo antes de que se presente el episodio de ansiedad. Y eso te va a ayudar a combatir el episodio de ansiedad antes de que se presente. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy bien a gusto aquí y de repente empiezo a sentir las manos frías. Y a los minutos de que estoy sintiendo las manos frías o a los segundos, pum, se me presenta un episodio de ansiedad. Ah, pues eso lo voy a anotar. Entonces, como nota mental y como mis anotaciones, cuando empiece a sentir la siguiente vez que empiece a sentir las manos frías, ah, pues me voy a poner a hacer mi ejercicio de respiración para evitar que se me vuelva a presentar Así ese es. episodio de ansiedad. Entonces es bien importante eso. Traten de escribir
Incluso hay algo que en la terapia le llamamos tu diario de terapia o tu cuadernillo de terapia, en el que te encargamos eso. Escribe todos los episodios que se presenten. Trata de escribirlo lo más específico, lo más detallado que puedas, porque todo eso te va a ayudar a identificar tu tipo de ansiedad, lo que te la está provocando, las alarmas o las alertas que te manda tu cuerpo y te va a ayudar a combatirlo. Pues también hacer algunas manualidades, establecer una rutina diaria, eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo. El establecer una rutina diaria te va a ayudar muchísimo porque eso te va a mantener, como lo decía Eduardo hace un momento, te va a mantener ocupado y va a mantener, y, y no solo establecer la rutina, sino establecerla y cumplirla. Eso es lo que te va a ayudar muchísimo, ¿sale? Porque por más que se te presente un episodio de ansiedad, si tú te haces la disciplina de cumplir con tu rutina, automáticamente tu cerebro te va a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Oye, pero es que no puedo porque no sé. Y ahí le Ah, agregamos algo que, aparte de trabajar la ansiedad, pues vas a agarrar ese sentido de responsabilidad. exactamente. Y actualmente en el mercado existen muchas, muchas cuestiones o muchas cosillas que se están haciendo para ayudar a combatir la ansiedad. No sé, tabletas de colores en las que tienes que hacer series, estos acertijos mentales que se ponen de que yo me acuerdo que en mis tiempos era bien famoso el de los dos clavos y cómo despegarlos, ¿no? Ajá, sí. Todo ese tipo de acertijos mentales. El otro día miré que también están promocionando ya las miniaturas, los juguetitos en miniatura, ya los están promoviendo también como un tipo de herramienta que puedes utilizar para una terapia ocupacional contra la ansiedad. El que más grabado se me quedó y que de hecho lo quiero conseguir te están vendiendo una librería miniatura. Ah, caray. Una librería miniatura, o sea, los libreritos con sus libros así miniaturas y pues tú los vas acomodando ahí. Pues, ¿y cómo? ¿Con picadientes o Pues cómo le haces para con unas acomodarlo? pincitas especiales. Entonces, pues eso lo que ayuda es que cuando tú ya aprendiste a identificar las señales que te manda tu cuerpo antes de que se te presente el periodo de ansiedad, en ese momento pues yo saco mi librerito y me pongo a hacer eso y eso automáticamente pues me va a empezar a relajar. O a hacer la actividad que a ti te relaje. El ejercicio, el leer, el escribir, el escuchar música o hacer tu ejercicio de respiración Así es. o de meditación. Existe una gran cantidad de técnicas para saber cómo trabajar contra la ansiedad, pero entre las más importantes, y volvemos a recalcar una vez más, la psicoterapia y el tratamiento psicofarmacológico. Sí, y dos cuestiones bien importantes, perdón, una cuestión bien importante. No es sustituir uno por otro. Es si tú estás con tratamiento farmacológico, no importa, acude a psicoterapia. Y si estás con psicoterapia y tu caso es tan grave que necesitas un tratamiento farmacológico, acude al psiquiatra también. Porque pues obviamente también te van a ayudar los fármacos. El hecho de que digamos que cuando los dejes de consumir ya no te van a servir para nada, no quiere decir que no ayuden, al contrario. Te van a ayudar mucho para que tu cuerpo esté en la estabilidad química y biológica y física que necesita para que tú puedas hacer las actividades que sabes que tienes que hacer para solucionar tu problema de ansiedad, ¿sale? Porque una de las cuestiones más graves de los trastornos de la ansiedad es que la sintomatología te impide hacer las actividades que sabes que tienes que hacer para dejar de sentirte así. Así es. Entonces, los fármacos te van a ayudar para eso, para que esa sintomatología se reduzca, entonces tú ya puedas hacer todas las actividades necesarias para solucionar tus problemas de ansiedad. Y pues, por mi parte no tengo nada más que agregar, no sé si tú quieras agregar algo. Nomás mencionarles que si tú estás pasando una vez más, como se lo dije al principio, por este tipo de trastorno, esta problemática, la ansiedad, pues que no creas que ya todo está perdido. Aprender a manejar la ansiedad es un proceso y está bien pedir ayuda en el camino. Sí, No pasa nada si levantas la mano y sabes que yo necesito ayuda porque creo estar padeciendo ansiedad. Acércate con un profesional de la salud y ahí en base a cuestionarios y en base a una serie de cosas que se practican ahí con el terapeuta, pues van a poder evaluarte o canalizarte con un
psiquiatra. Sí, y sobre todo esa parte es bien importante. La ansiedad tiene tratamiento y tiene solución. La solución no es que vas a dejar de sentir ansiedad o no es que tu trastorno de la ansiedad se va a desaparecer, no. La solución es que te van a enseñar a manejar esa ansiedad y va a pasar que no sé, pues según la experiencia de personas que han padecido de la ansiedad, se pasa de presentar picos de ansiedad 2 o 3 veces por semana a durar años, incluso décadas sin presentar un pico de ansiedad. Pero esto es solo porque llevaron un tratamiento y siguen llevando ese tratamiento. La ansiedad es una de esos, pues vaya, trastornos o una de esas enfermedades con las que tienes que aprender a convivir y tienes que aprender a sobrellevarlas, como por ejemplo la diabetes. La diabetes no es una enfermedad que se te va a quitar, simplemente la controlas y aprendes a vivir con esa enfermedad para mantenerla controlada. Así es la ansiedad, así es que lo que menciona Eduardo es bien importante. Si necesitas la ayuda, levanta la voz, acércate con los especialistas, acércate con las personas adecuadas, porque ese problema que estás presentando tiene solución, tiene tratamiento y, y eso te va a ayudar a llevar una vida lo más normal posible y a poder desarrollar todo lo que tú quieras y todo lo que tú necesites de la manera adecuada. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias por esta información. Eh, espero que este episodio te haya sido útil. Si así lo fue, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Y si quieres seguir explorando temas sobre el bienestar emocional, no olvides activar la campanita, suscribirte y dejar tu comentario. Así es, gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Por acompañarnos, por haber llegado al final. Esperemos que les haya gustado, que esta información les haya sido de utilidad para alguna situación que esperemos y no sea el caso que les esté pasando a ustedes, o si le está pasando a alguna persona que tú conozcas, pues que esta información te pueda servir de algo para ayudar a esa persona y para ayudarla a aceptar la situación por la que está pasando y a buscar la ayuda necesaria. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio y no se les olvide, si ven una cucaracha, no la echen para acá porque nos asustamos. Nos No se vemos. les olvide, sientes un airecito en el oído, no es el viento, es una cucaramácara, títere. Pues nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense y hasta la próxima. Adiós.